¿no? De análisis de datos desde cero. ¿Sí? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? Día caluroso acá en Jujuy, mucho calor, pero bueno, bien, excelente. Bueno, hoy ya vamos a comenzar la clase, la primera clase, hicimos una clase de presentación donde estuvimos pasando por todos los temas que vamos a ver en esta diplomatura. Hoy vamos a comenzar ya con la primera clase. Con la primera clase, como les había comentado un poquito, hoy es una clase un poquito más teórica, pero bastante linda para entender varios conceptos que vamos a ver en la diplomatura. Yo siempre, para comenzar las clases, siempre todas las clases, los primeros 5 o 10 minutos voy a darle la palabra a ustedes, ¿sí? Pueden escribir, pueden hablar, ¿sí? Si es que tienen alguna duda, tienen alguna consulta, algo que me quieran contar, ¿sí? Con respecto a la última clase, todas las clases, siempre los primeros 5 o 10 minutos lo vamos a dar para consultas, ¿sí? En todo lo referido a lo que hayamos visto la clase anterior, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran contar? Este es el momento, los leemos, los escuchamos. Bien. Le hago una consulta. ¿Pudieron instalar los programas? ¿Pudieron instalar SQL Server? ¿Pudieron instalar Power BI? Bien, Hola, buenísimo. profe. Sí, ¿se acuerdan que le había comentado con respecto al idioma de que el motor de base de datos generalmente, como todos los sistemas operativos que tenemos acá en la Argentina, mayormente, no están en el idioma, en otro idioma, estamos hablando del sistema operativo en sí, más allá de la interfaz que ustedes ven que está en español. Entonces, por eso SQL Server como motor de base de datos se instala en inglés. Pero después, cuando ustedes van a instalar el Management Studio, que vendría a ser la capa de presentación, o sea, lo que ustedes van a ver para poder manejar el motor de base de datos, eso sí está en español, ¿sí? Es lo único, ¿sí? Así que no hay ningún problema que el motor de base de datos sea instalado en inglés. No hay ningún problema, como les decía, ahí también para responderle a Matías, no hay problema, ¿sí? La base, el motor de base de datos va a estar en inglés, pero nosotros después, el Management Studio, que es lo que vamos a ver, donde vamos a trabajar, va a estar en castellano, así que no hay ningún problema, no afecta en nada. Bien, excelente, buenísimo, que estamos todos entonces alineados. Bien, bueno, entonces vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bien. Como les decía, hoy clase número 1, ¿sí? Y vamos a ver Data Analytics o análisis de datos, ¿sí? Vamos a ver los conceptos principales, los conceptos con los cuales vamos a trabajar y vamos a hablar de acá en más durante todos los 2 meses que tenemos de clase, ¿sí? Al final les voy a dejar un glosario para que lo tengan con la definición de los conceptos, más que nada de las siglas, porque hay muchas siglas que vamos a manejar. Pero hoy, como les decía, es una clase más teórica, donde vamos a ver muchos conceptos, vamos a tratar de entender entre todos qué es un poquito el análisis de datos. ¿Sí? El objetivo de la clase del día de hoy es conocer el análisis de datos y sus generalidades, diferenciar el análisis de datos del business intelligence, identificar los tipos de análisis de datos, reconocer el ciclo de vida de los datos, como les decía, manejar un glossario técnico referente al análisis de datos, e identificar tecnologías que tienen relación con el análisis de datos. Vamos a nombrar, vamos a ver las tecnologías que se utilizan para poder trabajar como analista de datos. Vamos a comenzar con la introducción. El auge del data analytics en la actualidad, ¿sí? El análisis de datos se ha convertido en una herramienta esencial en el mundo actual.
Las empresas y organizaciones están recurriendo a la información para tomar mejores decisiones y obtener una ventaja competitiva. Con esta presentación nos introduciremos a los conceptos fundamentales sobre el análisis de datos y su impacto en diversos sectores. ¿Sí? Entonces acá le voy a hacer la Profe, primera pregunta, ¿sí? disculpe, creo que una alumna también, Romina, tiene abierto el micrófono y hace interferencia. A ver, lo voy a silenciar a Ahí todos. apagó Aguanten. justo. Ahí está, ahí lo silencié. Gracias por avisar. No lo escuchaba. Muchas gracias. Ahí está. Perfecto. ¿Listo? ¿Ahora estamos bien? Bien. Bueno, como les contaba, les voy a hacer la primera pregunta para que vayamos entrando en tema, ¿sí? Esta pregunta se las voy a hacer acá en el chat y acá pueden escribir, responder, los que quieran hablar, pueden levantar la manito y hablan, los que quieran escribir, pueden escribir. La idea es que todos participemos, ¿sí? Entonces yo le pregunto, la primera pregunta que les hago es la siguiente, ¿sí? ¿Cómo se imaginan ustedes que será el futuro de la profesión del analista de datos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me escribe? A ver, muy demandante, dice Ramiro. Sí. ¿Qué más? ¿Alguna otra opinión? A ver, la inteligencia artificial está ocupando todas las áreas, ¿sí? Bien. Está bien lo que están diciendo, ¿sí? No se olviden que la inteligencia artificial para el análisis de datos es solo un complemento, una ayuda, ¿sí? Por eso nosotros en esta diplomatura vamos a ver todo lo conceptual, todo lo práctico y cómo debemos estructurar, ¿sí? Cuando tenemos datos, cuando tenemos un dataset, cómo estructurarlo y cómo analizarlo, ¿sí? Desde, como dice la diplomatura, desde cero, porque eso es la base que nos va a permitir luego poder utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial para poder entender algunas cosas. Pero todo lo que vamos a ver en esta diplomatura es lo que tenemos, que lo que un analista de datos hace en el día a día. ¿Sí? Bien, ahí está bueno el ejemplo que dio María Ángela. Es un complemento para la psicología social para detectar patrones de conducta y analizar. Perfecto. Muy bien, bien. Entonces ahora le comento un poquito. ¿Se acuerdan que yo la clase de presentación, le había contado que el análisis de datos atraviesa o es transversal a todas las áreas, a todas las disciplinas, a todas las profesiones? Hoy por hoy hay analistas de datos en todas las empresas, todas las profesiones tienen un analista de datos o deberían tener un analista de datos, ¿sí? Y ahora le voy a comentar por qué. Se lo voy a comentar con ejemplos. A ver, por ejemplo, vamos al área de algo que me gusta a mí mucho, el deporte, me gusta mucho el fútbol, seguramente hay muchos chicos que les gusta el fútbol, y vieron que los jugadores, hoy jugadores profesionales, tienen algo acá como una jorobita en la espalda, ¿vieron? ¿Alguien se dio cuenta que debajo de la camiseta tienen como algo así, algo que les sobresale? ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Qué es? A ver, es un GPS, muy bien. Todos los Profe, jugadores de alto rendimiento tienen un GPS en la espalda cuando juegan. ¿Sí? ¿Y por qué tienen ese GPS? Ese GPS, ¿qué es lo que hace? Empieza a recolectar información, ¿sí? De todo lo que realiza el jugador, ¿sí? En los partidos que juega. Esa información, bien, ahí miren lo que dice Alfredo Díaz, me sirve de ejemplo. Alfredo Díaz dice, te indica cuánto corrió el jugador. Perfecto, bien. ¿Pero ustedes creen que solamente sirve para eso? ¿Para saber cuánto corrió el jugador? Está ahí. Miren, yo ahora le voy a comentar, le voy a dar todo lo que todo lo que hacen en realidad los clubes con esa información.
Esa información se descarga del GPS, se descarga a una computadora, ¿sí? Se arma un dataset, como lo vamos a armar acá en esta diplomatura. Se arma un dataset con la información de cada jugador, de lo que corrió, ¿sí? Los días que le tocó jugar, los momentos que le tocó jugar, la cantidad de tiempo, el día que jugó, el horario en el que jugó, ¿sí? Toda esa información se descarga a un dataset, o sea, es un set de datos, y luego viene un analista de datos, que no creo que que los clubes tengan uno, deben tener más de un analista de datos. ¿Por qué? Porque recaban esa información, ¿sí? A lo largo del tiempo, y qué es lo que analizan y qué es lo que obtienen como resultado. No solamente el rendimiento del jugador, ¿sí? Sí, eso, miren, yo le voy a dar un ejemplo. Primero le puede servir al director técnico o al cuerpo técnico ¿para qué? Para saber lo que rinde un jugador en determinados partidos, en determinadas condiciones del partido, en determinados momentos del partido, en determinados días del partido, ¿sí? En determinada temperatura que esté el día en el que están jugando, ya sea mañana, tarde o noche. ¿Sí? Todo influye de manera de que todos esos datos se analizan, porque se procesan, luego se analizan y le sirve al cuerpo técnico, por ejemplo, para analizar el rendimiento del jugador y ver en qué momento puede ser más útil utilizarlo, ¿sí? Si es un, no sé, si jugaron un miércoles, capaz que rindió diferente a que jugó a cuando jugó un sábado, cuando jugó un domingo en la noche, cuando jugó un sábado en la tarde, cuando jugó un miércoles en la mañana, ¿sí? Todo ese análisis se hace con análisis de datos y eso le sirve para el cuerpo técnico para el rendimiento. Luego, ¿sí? Le sirve al preparador físico ¿para qué? Para saber si es que hay algo que está faltando dentro del cuerpo técnico, algo que está faltando de ejercicio en determinados jugadores, ¿sí? Le falta mayor rendimiento, que sean más veloces, que tengan más aguante, ¿sí? Que estén mucho más entrenados para que puedan aguantar más tiempo dentro de la cancha, ¿sí? Al nivel que ellos juegan. Le sirve al preparador físico. Luego esa información, ¿sí? Le sirve a los que están por arriba, ¿sí? A los que toman decisiones dentro del club. ¿Por qué? Porque si hay algún jugador que no está rindiendo lo esperado, puede tomar diferentes decisiones, como por ejemplo, bajarle sueldo, rescindir el contrato, venderlo, dejarlo libre o venderlo porque tiene un rendimiento muy alto en lo físico y por ahí se lo puede llegar a vender o ofrecer a clubes más grandes, en donde ahí genera un ingreso de dinero para el club. ¿Sí? Miren, con esa pequeña información que tiene de cada uno que recolecte ese GPS, ese tipo de información, al ser procesada y analizada, ¿sí? Por un analista de datos, miren hacia dónde dispara todo ese análisis, ¿sí? Cuerpo técnico, preparador físico, comisión directiva, ¿sí? Y cada uno tomará la decisión que corresponda con respecto a ese jugador, ¿sí? Esto es solamente un ejemplo de los miles de ejemplos en donde el análisis de datos infiere o interviene, ¿no? ¿Sí? Por eso les digo, no es solamente para el cuerpo técnico, para el entrenador y hasta para la dirección directiva. ¿Sí? Bueno, así como el ejemplo que les acabo de dar en la parte deportiva, lo mismo pasa en las áreas de medicina, en las áreas en las áreas tecnológicas, en las áreas de venta, de marketing, ¿sí? En las áreas tecnológicas. Hoy por hoy está muy utilizado en la parte de salud, ¿sí? Se utiliza muchísimo. Si todo, cuando ustedes van a un hospital, a una clínica, ¿qué hacen? Lo primero que hacen que es tomarle todos los datos, preguntarle por qué vinieron, qué síntomas tienen, ¿sí? Y de acuerdo a eso se clasifica la información. ¿Sí? Y bueno, toda esa información que se va recolectando día a día sirve ¿para qué? Para que un analista de datos pueda establecer, ¿sí? Cuáles son los días de mayor concurrencia a la guardia, cuáles son los mayores días que tienen problemas. Es que ahí tiene algo que ver. La concurrencia entre un sábado y un domingo es diferente a la de lunes a viernes, de acuerdo a los síntomas que tiene cada paciente. Bueno, hay un montón de información que se recolecta, se procesa y se analiza. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Por ahí hace falta mayor cantidad de traumatólogos los días sábados, porque la mayor cantidad de personas asiste a la guardia porque son deportistas y tienen problemas, ¿sí? Entonces hace falta más traumatólogos, capaz que los días domingo hace falta mayores pediatras porque hay muchos problemas con los niños. Bueno, eso es un ejemplo que doy, en definitiva, todo eso se logra ¿con qué? Con el análisis de datos. Es por eso
que el análisis de datos o el analista de datos está hoy por hoy está muy demandado y cada vez es mucho mayor la demanda, ¿sí? Como les digo, en todos lados se está empezando a realizar análisis de datos. Algo que me gusta decir, contar mucho y decir mucho cuando comienzo estas clases es, ¿recuerdan que nosotros cuando comenzó el auge de Internet, allá por el año, será 90, 92, por ahí, 95, que comenzamos con esto del Internet, que no existía, y empezó a llegar a algunos lugares, no era tan popular como hoy, ¿sí? Qué es lo que hacía el mundo? El mundo lo que hacía era recolectar datos, porque donde nosotros íbamos a una página, por ejemplo, dejamos nuestros datos para poder tener un correo electrónico, para poder entrar al mes, ¿se acuerdan? Al Messenger, cuando empezaron a salir redes sociales también, ¿sí? Cada uno empezó a crear. O sea, el mundo entero lo que hacía era recolectar datos, ¿sí? En todos lados, en todo el mundo, habían aplicaciones, cuando uno se conectaba a Internet, lo primero que tenía que hacer para ingresar a algún lado era registrarse, ¿sí? ¿Y qué hacían las empresas? Recolectaban datos, ¿sí? Hoy por hoy, la recolección de datos en el mundo es monstruosa, hay petabytes de información por todos lados, ¿sí? Entonces, el mundo que hace hoy por hoy analiza datos, ¿sí? Está todos los procesos que hoy justamente vamos a nombrar y vamos a ver, lo que hace un ingeniero de datos, ¿sí? Lo que hace el área de Business Intelligence, lo que hace el analista de datos, lo que hace el departamento de ciencia de datos, bueno, que son las tres ramas de datos más grandes que hay hoy por hoy, bueno, todo el mundo se dedica a hacer ese tipo de tareas, ¿sí? Hoy por hoy ya casi dejamos de recolectar datos, porque tenemos un montón de datos de todos lados, y empezamos a generar análisis de datos, empezamos a procesar modelos para la ciencia de datos, ¿sí? Y justamente en la clase del día de hoy vamos a ver las diferencias de cada uno de ellos y lo que hace cada uno de ellos, y lo que hacen es con toda la información que se estuvo recolectando durante todos los años anteriores, ¿sí? Chicos, hasta ahí, ¿se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, Renato, más que nunca se utiliza para las predicciones meteorológicas. Ahora, cuando les empiece a contar la diferencia entre cada una de las diferencias de las profesiones, ¿sí? Ya vas a ver quiénes son, cómo se predice la meteorología. Ahora lo vamos a ver. Perfecto, buenísimo. Sigamos entonces. Concepto, Data Analytics o análisis de datos es un conjunto de métodos y técnicas de medición que permiten gestionar la información en tres grandes etapas: recolección, transformación y visualización, ¿sí? Como yo le comenté, el mundo hasta hace, no sé, un par de años atrás estuvo recolectando datos, ¿sí? El mundo entero recolectó datos. Hoy también le voy a dar un ejercicio para que luego lo puedan hacer en casa. Van a ver, le voy a dar un montón de páginas donde ustedes van a poder buscar datos de todo tipo, dataset de todo tipo, todo tipo de temática, ¿sí? Para que ustedes puedan mirar, puedan ver lo que existe, ¿sí? Por eso la recolección es la que se estuvo haciendo durante hace 2, 3 años, y como les decía, del 95, que fue la búsqueda de Internet, hasta hoy, hasta el día de hoy, el mundo estuvo recolectando datos, por eso hay datos por todos lados de lo que se nos ocurra, de lo que queramos buscar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a empezar a ver en esta diplomatura y lo que empieza a hacer el analista de datos es a transformarlos y a visualizarlos. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, ¿sí? Ese es el concepto general del análisis de datos o del data analytics. Sigamos. Datos versus información. Y acá le voy a hacer otra pregunta, ¿sí? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre datos e información? Bien, Noemí dice, con los datos no puedo tomar decisiones porque están como brutos. La información es un conjunto de
de datos, perfecto. La información son datos procesados con un sentido, perfecto. Perfecto, muy bien. Bien, excelente, excelente. Está fantástico lo que están escribiendo, sí, está buenísimo. Y le voy a dar como me gusta a mí dar ejemplos para que todos puedan entenderlo. Yo le voy a decir, por ejemplo, Fernando Cabana, ¿sí? Ingeniero, eh, Universidad Nacional de Jujuy, análisis de datos, 2025, ¿sí? Esos son datos, ¿sí? Fernando Cabana es un dato, ingeniero es un dato, análisis de datos es un dato, UNJU es un dato, 2025 es un dato, ¿sí? Ese es un dato. Ahora, si yo lo proceso y digo, Fernando Cabana, ingeniero informático, analista de datos, ¿sí? Profesor de la diplomatura Análisis de Datos en la Universidad Nacional de Jujuy en el año 2025. ¿Qué pasa a ser esos datos? Eh, Buenísimo. Bien, esa es la gran diferencia entre dato e información. Nosotros acá, para analizar datos, vamos a utilizar datos que vamos a procesar y lo vamos a convertir en información, ¿sí? Bien. Entonces podemos decir que dato es una característica o atributo sin procesamiento, el cual no informa nada por sí solo. Fernando Cabana, en el mundo pueden haber varios, ¿sí? Seguramente que sí. Ingeniero, millones, ¿sí? Analista de datos, millón. Pero cuando yo punto ese dato y lo convierto en información, ahí la cosa cambia. ¿Sí? Dice información, unión de datos procesados que se complementan para informar un hecho. ¿Bien? Excelente. Perfecto. Sigamos. ¿Qué hace un analista de datos? Un analista de datos, ¿sí? Trata de buscar o determinar cómo se puede utilizar los datos para responder preguntas y resolver problemas. Estudian lo que está sucediendo ahora para identificar tendencias y hacer predicciones sobre el futuro, ¿sí? Un analista de datos justamente utiliza datos para poder resolver problemas, para poder indicarnos en dónde estamos parados, ¿sí? Qué es lo que estamos realizando y hacia dónde queremos ir, hacia dónde podemos ir, ¿sí? Y en algunos casos hasta podemos predecir lo que puede pasar en el futuro, ¿sí? No se olviden que todo esto se hace ¿para qué? Para tomar decisiones. Acá les voy a dar una lista, ¿sí? Funciones comunes que realiza un analista de datos. Trabaja con equipos de tecnología, administración y científicos de datos para establecer metas. Minería de datos de fuentes primarias y secundarias, hace limpieza y sección de datos, analiza e interpreta resultados utilizando herramientas y técnicas estadísticas, identificar tendencias y patrones en conjuntos de datos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la diferencia de cada uno de ellos y vamos a ver que el analista de datos, ¿sí?, tiene una función de analizar datos con herramientas que ya les voy a nombrar, que ya vamos a utilizar también en esta diplomatura, y van a ver que el analista de datos es más que nada un concepto, es más conceptual, no tiene que fundirse en programación, no es un programador, ¿sí? Tampoco es un analista estadístico, pero sí tiene un poquito de cada una de esas funciones. Pero ahora vamos a hablar en particular para que lo puedan entender. Identifica nuevas oportunidades para la mejora de procesos, proporciona informes de datos para la gestión, diseña, crea, mantiene base de datos y sistema de datos, analiza datos, los convierte en información y genera tableros para la toma de decisiones. Sobre todo, esta última es la que más me gusta, ¿sí? Un analista de datos genera tableros para la toma de decisiones. Que esa toma de decisiones no la va a hacer el analista de datos, ¿sí? La va a hacer quien haya requerido ese análisis de datos. Generalmente la toma de decisiones la hacen los directivos o los gerentes, pero ya vamos a ver que no son los únicos que toman decisiones sobre tableros o sobre análisis que hacen los analistas de datos.
el boom del análisis de datos, transformando el presente y el futuro. Miren, acá algunos casos de éxito, algunos casos de éxito. Sí, acá unos casos de éxitos. Estos son algunos de las tantas empresas que han utilizado análisis de datos y han sido cada vez más exitosas. ¿Sí? ¿Alguno sabe, tiene algún ejemplo, algo para contar sobre cómo el análisis de datos cambió o llegó o cumplió un objetivo de algo que hayan leído, que hayan conocido? ¿Algunos sabe algo? Porque yo tengo para contarles un caso de éxito y que creo que fue uno de los primeros que utilizó análisis de datos. ¿Mm? Si ustedes saben, me cuentan. Si no, les cuento yo uno. Hay un montón. ¿Se acuerdan? Yo les voy a contar. ¿Se acuerdan cuando en Estados Unidos gana Barack Obama como presidente de los Estados Unidos? ¿Se acuerdan? A ver, ayúdenme porque no me acuerdo el año. Soy malísimo para las fechas. ¿Sí? ¿Se acuerdan el año? ¿Qué año fue? Fue el primer presidente negro de Estados Unidos. Barack Obama. Debe haber sido año 2008, puede ser, 2010, por ahí. 2009. 2009, ahí está, buenísimo, 2009. Excelente. Gracias, Silvia. Bueno, 2009, ¿sí? El equipo que trabajó en esas elecciones para el partido de Barack Obama justamente utilizó análisis de datos para poder ganar las elecciones, ¿sí? ¿Y cómo lo utilizó? ¿Sí? Empezó en ese tiempo, estaba, por ejemplo, la red social Facebook, que estaba de moda, Twitter estaba de moda, ¿sí? Entonces empezó a utilizar herramientas y estrategias de análisis de datos en donde lo que hacía era bajarse, ¿sí? Bajaban datasets, o sea, bajaban los datos que la gente escribía, ¿sí? Dentro, o que nombraba dentro de Facebook, dentro de los foros que habían en Facebook, o en Twitter, que era mucho más, viste que hay en Twitter, uno escribe bastante. Bueno, se bajaba toda esa información de los servidores y lo que hacía es buscar el nombre de Barack Obama. Buscaban ese nombre, así, Barack Obama o presidente, ¿sí? Ponían ciertas tendencias, buscaban esa información y le empezaban a recopilar y empezaban a analizar, ¿sí? Empezaban a ver, empezaban a analizar y a detectar qué es lo que quería, ¿sí? La población estadounidense sobre, o qué es lo que pensaba sobre el presidente, sobre la postulación de un presidente negro dentro de Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué es lo que pensaba? ¿Qué es lo que quería? ¿Sí? ¿Qué es lo que criticaba? ¿Qué es lo que no le gustaba? ¿Sí? Empezó a analizar, 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 analizar. ¿Sí? Se utilizó mucho análisis de datos, ¿sí? Si ya vamos a hablar de Big Data, no tiene que ver, porque es mucha cantidad de datos, pero es otro concepto, ¿sí? Pero empezó a analizar datos referente a su nombre, ¿sí? Y de esa manera empezó a entender lo que el estadounidense, lo que el pueblo estadounidense quería de un presidente, ¿sí? O quería en este caso de ese postulante a presidente, ¿sí? Entonces le empezaron a armar los discursos en función a lo que la gente escribía por las redes sociales, ¿sí? Y le empezaron a armar discursos para que esa gente, ¿sí? Escuche y sea aceptado, ¿sí? Entonces la tendencia le empezó a subir rápidamente, porque él empezó a decir lo que el pueblo quería escuchar, ¿sí? ¿Y cómo sabía lo que el pueblo quería escuchar? En base a todo lo que se publicaba dentro de Internet, dentro de las redes sociales, ¿sí? Puntualmente. Profesor, De y esa sentó un manera, precedente, ¿no? Sentó un precedente Barack Obama en la política porque a partir de ese momento la política se comienza a conocer como política 2.0, digamos, empieza a haber ya análisis de este tipo que es lo que usted menciona, pero en el ámbito de la política. exacto, exacto. Por eso fue uno de los primeros, yo lo nombro como caso de éxito, porque fue uno de los primeros en utilizarla, en este caso para la política, y gana una elección, ¿sí? Y en un país como Estados Unidos, ¿sí? Como uno de los países del primer mundo, ¿sí? Entonces, fíjense en la importancia del análisis de datos, la importancia de recolectar, transformar, ¿sí? Y mostrar
¿sí? O generar tableros para poder mostrar la información y poder tomar la mejor decisión o la decisión correcta, ¿sí? Bueno, ese es un caso de éxito que bastante nombrado, ¿sí? Y bueno, acá hay muchos más, y capaz que ustedes también conocen algunos otros, pero él fue el primer presidente en utilizarla y ganó una elección de esa manera, ¿sí? Por supuesto que después de eso todos empezaron a hacer lo mismo, pero bueno, siempre que primero, la innovación primero es el que innova primero es el que gana, ¿sí? Así que bien. Después, obviamente que las empresas la empezaron a utilizar. Hoy por hoy, como les digo, no hay casi ninguna gran empresa que no haga análisis de ¿Qué datos, pasó? ¿sí? Y está inserta en todo ámbito, en todo tipo de profesión. Bien, ahora sí, vamos a empezar a hablar, como les decía, en las diferencias, porque hay muchos términos que se manejan, y seguramente ustedes escucharon, ahí recién acabo de ver que Matías dijo Big Data, hay otros que deben saber, deben escuchar Business Intelligence o inteligencia de negocio, analista de datos, científico de datos, ingeniero de datos, y hay un montón de términos nuevos que empezaron a aparecer estos últimos tiempos, y muchas veces uno cree que todos hacen lo mismo, ¿sí? Y no es así. Cada uno hace una parte y se complementa para poder generar algo, ¿sí? Y acá vamos a ver la primera diferencia entre lo que hace un Business Intelligence o el departamento de Business Intelligence o inteligencia de negocios de una empresa a la diferencia de lo que hace un analista de datos. El Business Intelligence es un conjunto de metodologías, procesos, arquitecturas y tecnologías que aprovechan el resultado de los procesos de gestión de la información para el análisis, la presentación de informes, gestión del rendimiento y entrega de información, ¿sí? En definitiva, lo que hace el Departamento de Business Intelligence, ¿sí?, es tratar de procesar información para saber con qué datos contamos, cómo está la organización, cómo estamos, en qué momento estamos de la empresa, ¿sí? Generalmente el Business Intelligence utiliza mucho el lenguaje SQL. ¿Se acuerdan aquellos que hicieron la diplomatura en base de datos? Vimos lenguaje SQL. Bueno, el lenguaje SQL es la tecnología que utilizan todos los que trabajan en el Departamento de Inteligencia de Negocios, porque lo que hacen es consultar bases de datos, procesar información y agarrar y armar informes para poder saber cómo está la empresa, ¿sí? En qué momento está, cómo está, cuántas ventas hizo, si es que es una empresa que vende, ¿sí? Cuántas compras realizó, cuántos trabajos se realizaron, cuánto ingreso de dinero generó. Bueno, toda información que se pueda procesar y sacar de las bases de datos de la compañía, las realiza el Departamento de Inteligencia de Negocios, ¿sí? El Departamento de BI, como se le dice, ¿sí?, de Business Intelligence. Bien, eso hace el Departamento de Business Intelligence. Ahora, el analista de datos, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Agarra toda esa información que procesa el departamento de BI, se le entrega al departamento de análisis de datos, y el departamento de análisis de datos, ¿qué es lo que hace? Agarra y genera procesos para examinar esos datos, para transformarlos y sobre todo visualizarlos. ¿Visualizarlos en dónde? En tableros de presentación. En tableros, acá le decimos también dashboard, para poder presentar la información, pero no de manera cruda, sino ya representada en gráficos, para que sea mucho más legible y entendible, ¿sí? Más que nada a las personas que toman decisiones sobre la empresa. Entonces, ese mismo informe que realizó la gente de inteligencia de negocios, ¿sí?, que son informes crudos, son datos crudos, ¿sí?, lo que hace el analista de datos es tomarlo, procesarlos y visualizarlos en tableros en donde nos permite interpretar esa información de una manera más fácil y sencilla. Entonces, cualquier persona que toma decisiones sobre la compañía, mira los datos y dice, acá nos está faltando, no sé, mayor incentivo a los trabajadores, acá nos está faltando mayor demanda de trabajadores o nos está sobrando, ¿sí? Acá tenemos que, en esta área tenemos que implementar más recursos, acá tenemos que, sí, poner más dinero por la compra de equipos, no sé, depende de lo que estemos analizando, ¿sí? Pero eso es lo que hace el analista de datos, agarrar esa información cruda que nos brinda el departamento de BI y poder visualizarlas en tablero,
¿sí? Que sea fácil de entender, fácil de mirar, ¿sí? Y fácil, ¿para qué? Para la toma de decisiones, ¿sí? El analista de datos genera indicadores estadísticos, genera gráficos estadísticos, ¿sí? Y lo que te hace es mostrar cómo se encuentra la empresa, ¿sí? Cuál es el rumbo que viene teniendo, ¿sí? Para que nosotros podamos tomar decisiones. Hasta nos puede llegar, esa información nos puede llegar a servir para que no solo para tomar la decisión de lo que puede pasar en ese momento, o sino también poder predecir, ¿sí? Para lo que puede hacer la compañía más adelante, o lo que le puede llegar a pasar a la compañía más adelante. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito la diferencia entre lo que es BI y análisis de datos? Lo que hace cada uno. Sí, profesor. Nosotros, acá en la diplomatura, ¿sí? Nosotros acá en la diplomatura, vamos a ver las dos cosas, porque vamos a ver cómo procesar información con lenguaje SQL, si bien va a ser algo más introductorio, ¿sí? Si les gusta, les interesa lo que es lenguaje SQL, para los que no hicieron la diplomatura en base de datos, ahí sí vemos lenguaje SQL, los 2 meses, 3 meses de clases, vemos puramente de programación en lenguaje SQL. Pero acá no, acá se ve algo más introductorio, algo que sirva para qué, para solamente poder armar informes, para poder procesar la información y puedan con esa información poder generar un análisis de datos. ¿Sí? Así que los que ya vienen de la diplomatura de base de datos, le viene de 10 porque van a refrescar algunos conceptos y van a poder armar seguramente unos tableros espectaculares. Así es, Sonia. El departamento de BI procesa la información, genera informes, ¿sí? Y se los pasa al analista de datos para que pueda hacer el análisis de datos en base a tableros y los pueda graficar y pueda mostrar la información de otra manera, ¿sí? Una manera mucho más fácil de analizar y mucho más fácil de mostrar y de que los directivos puedan ver y tomar decisiones. Sí, Tamara, te escucho. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Yo quería preguntar qué tan importante es para un analista tener conocimiento del negocio, porque entiendo que no es lo mismo un analista en el sector agrícola que en el sector minero, que en el sector del gobierno, o un analista en psicología. O sea, qué tan importante es tener esa otra pata de otra profesión para un analista. Bien. Siempre es importante porque nos ayuda a entender más rápido, ¿no? La información. Pero ya vamos a ver durante esta diplomatura que hay muchas herramientas que nos ayudan a entender mucho más rápido por más que no vengamos del palo. Por ejemplo, si yo tengo que armar un tablero hoy por hoy de la parte económica, ¿sí? De una empresa, yo no soy contador, no soy analista económico, nada que ver, pero sí con las herramientas que existen hoy en la actualidad, me permite rápidamente poder darme cuenta qué es lo que necesito analizar o qué es lo que se quiere analizar o cuál es la parte más productiva de los datos que podemos mostrar, ¿sí? Así que eso, por eso le decía que el análisis de datos es transversal a todas las profesiones y no hace falta que vos conozcas exactamente del campo en el que estás analizando, ¿sí? Sí que conozcas todas las técnicas para que lo puedas lograr, nada más. ¿Sí, Tamara, se entendió? Sí, sí, clarísimo. Buenísimo. Sí, Fabricio, ya vamos, sí, seguramente no en esta mitad, no en este cuatrimestre, pero capaz que para el cuatrimestre que viene la volvemos a dictar, seguramente que sí. ¿Sí? No, el BI tampoco porque el lenguaje SQL que vamos a ver en esta diplomatura, ¿sí? Si bien vamos a ver algo más específico, ¿sí? Van a ver que con comandos, el lenguaje SQL uno puede obtener la información, ¿sí? Y puede entenderla rápidamente. Solo que el que maneja el lenguaje SQL dentro de una base de datos puede llegar a armar informes de manera más rápida, puede llegar a dar cuenta, pero por ahí para gente que no, que son los directivos, por ejemplo, los gerentes de empresa, que no están familiarizados con todo eso, es más fácil mostrarle un tablero graficado, ya directamente analizado, para que pueda entender y tomar la decisión correcta. ¿Sí? Pero no hace falta conocer tampoco en profundidad, ¿sí? El negocio. Hay varias herramientas que utiliza, pero la principal es lenguaje SQL, ¿sí? Pero sí, hay muchas otras herramientas, ahora vamos a hablar también de eso, de qué herramientas son las que utiliza el departamento de BI, ¿sí? Hay un proceso
básico que se utiliza, que es DLTL. Ahora vamos a hablar de lo que es LTL. Pero no, lo principal es el lenguaje SQL. Y por supuesto, los motores de base de datos, que es donde está alojada la información, ¿no? Que es lo que vamos a ver también en esta diplomatura. Bien, chicos, sigamos. Acá un pequeño gráfico de qué es lo que hace, ¿sí? Acá el Business Intelligence, o el departamento de BI, lo que hace es tomar la información dentro de base de datos, por eso va a utilizar motores de base de datos para eso, así como ustedes ahora instalaron SQL Server, que es un motor de base de datos. Bueno, el departamento de BI utiliza el motor de base de datos que tenga la empresa. Si la empresa tiene SQL Server, utilizará SQL Server. Si tiene MySQL, utilizará MySQL. Si tiene Oracle, utilizará Oracle. Bueno, hay un montón de motores de base de datos. Dependiendo de lo que tenga, va a utilizar ese motor de base de datos, pero cómo se va a comunicar con la base de datos a través de ese motor de base de datos es con el lenguaje SQL. El lenguaje SQL es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje que nos permite a nosotros poder conectarnos y poder transformar, recolectar y mostrar la información dentro de una base de datos, ¿sí? Es lo que, por eso esto es lo que hace el departamento de BI, con lo cual trabaja el departamento de BI, con las bases de datos, con el lenguaje SQL, transforma, modela la información y se le envía a quién, al analista de datos, que lo que hace esto, el analista de datos lo que hace es esto, que está acá, como ahí se ve un pequeño tablero, ¿sí? Con información, con indicadores, con gráficos con colores, para que se pueda presentar, se pueda visualizar y se pueda tomar decisión en función a este análisis, ¿sí? Esto es más o menos un pequeño gráfico de lo que se hace. Acá en esta diplomatura como les digo, vamos a aprender a utilizar, en este caso, vamos a utilizar acá SQL Server, vamos a hablar con esa base de datos con lenguaje SQL, vamos a aprender a hacer un modelado de datos, para que nos quede listo, ¿para qué? Para que luego podamos hacer el análisis. Si esto está bien hecho, esto es como la construcción de una casa. Cuando uno hace los cimientos, están bien hechos los cimientos, después la casa se construye fantástico, ¿sí? Bueno, acá lo mismo. Si todo esto, si todo el modelado de datos, ¿sí? Toda esta transformación y modelado de datos está muy bien hecha, esto prácticamente sale solo, ¿sí? Con las herramientas que tenemos hoy en día, con las cuales podemos trabajar, esta visualización sale absolutamente casi sola, ¿sí? Y por eso capaz no es necesario saber mucho del negocio, sí estar interiorizado, sí poder mirarlo cuando transformamos, cuando construimos el modelado, ya sabemos los datos con los que contamos, estamos trabajando constantemente, con lo cual estamos interiorizándonos del negocio con el que estamos trabajando, pero la visualización ya es muy fácil de realizarla cuando todo esto está bien hecho, ¿sí? Yo siempre doy el ejemplo de la casa, porque cuando tenemos buenos cimientos, cuando se hace una buena base, cuando tenemos buenos planos, la casa se construye bien y mucho más rápido, de forma más sencilla, ¿sí? Si no, después acá hay un montón de problemas. Si esto no está bien hecho, acá hay un montón de problemas porque no podemos generar indicadores, no podemos crear gráficos. Entonces empezamos a crear gráficos que no están mostrando la realidad, que no están mostrando lo que queremos ver. Bueno, eso es porque hay un problema acá en el modelado seguramente, o cuando transformamos, cuando hicimos una limpieza de datos, ¿sí? Por eso siempre se dice que la parte del Business Intelligence trabaja de la mano del analista de datos, ¿sí? Hacen cosas distintas, pero trabajan de manera conjunta. ¿Mm? Y en definitiva, esto es lo que hace el analista de datos, es construir tableros, así como los que estamos viendo ahí en la pantalla, ¿sí? Como este tipo de tableros, para que esa información que era cruda se pueda visualizar, se pueda analizar y se puedan tomar decisiones. ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entendió? Sí, María Ángela, ¿qué duda te quedó? Sí, Luana.
Así es, el modelado es armar, ya también esto lo vamos a ver en la diplomatura, armar un buen modelo de datos, armar un buen diagrama de entidad-relación, determinar bien las PK, las foreign las relaciones, para que la información fluya y se puedan construir los tableros de manera mucho más sencilla y fácil. Los sistemas fuentes de la... En realidad creo que está refiriendo a la fuente de datos, digamos, ¿no? Al origen de donde nosotros traemos los datos, ¿sí? No te da problema que ahora hoy también vamos a hablar de eso, ¿sí? Que es de donde nosotros traemos, sacamos los datos o originamos los datos para poder trabajarlo, ¿sí? Bien, sigamos. Acá, para recordar importante lo que les acabo de contar, ¿sí? BI y Data Analytics aliados para decisiones estratégicas. Ambas disciplinas no son excluyentes, por el contrario, se complementan para proporcionar tanto análisis descriptivo como predictivo, ¿sí? O sea que los dos departamentos trabajan de manera en conjunta para poder generar o mostrar la información para la toma de decisiones, para hacer análisis descriptivos y predictivos. Ya vamos a ver qué es cada uno de ellos. Pero como les digo, si bien hacen cosas distintas, trabajan de manera conjunta. Niveles de aplicación. Acá. Esto. Está buenísimo. Acá está buenísimo. Miren, un analista de datos, ¿sí? Puede generar tableros de información para la toma de decisiones en tres tipos de niveles, ¿sí? En un nivel operativo, un nivel táctico y un nivel estratégico, ¿sí? ¿A qué llamamos nivel operativo? ¿Sí? Un analista de datos puede trabajar, ¿sí? A nivel operativo, ¿qué quiere decir? Que trabaja con sus pares. Por ejemplo, dentro de una empresa, ¿sí? Dentro de un departamento donde trabajamos el departamento de compra de una empresa, ¿sí? Trabajan, no sé, 20 personas, podemos generar, ¿sí? Análisis de datos, podemos generar tableros operativos. ¿Qué quiere decir? Que nos va a ayudar a trabajar, a realizar nuestro día a día, lo que hacemos en ese departamento de compras. ¿No? Analizamos los datos, generamos tableros y todos los días los visualizamos, los miramos para poder saber lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo y cómo nos está yendo, ¿sí? A nosotros estamos trabajando en un nivel operativo, todos somos operarios, todos somos trabajadores, agentes, empleados, ¿sí? El tablero también, el analista de datos puede generar tableros para el nivel táctico. ¿Y qué es el nivel táctico? Ya a los líderes de equipo, a los líderes de proyecto, a los coordinadores, a los que tienen gente a cargo, ¿sí? Ese departamento, como yo les contaba como ejemplo, departamento de compra va a tener un jefe, ¿sí? Ese jefe va a ser el supervisor, el coordinador, el líder del proyecto, ¿sí? Ese líder que tiene esos 20 empleados a cargo, un analista de datos le puede generar un tablero para que él pueda ver cómo va la producción, ¿sí? Diaria del departamento, cómo va la producción diaria de cada uno de los empleados, ¿sí? Cuántas son las horas que se está trabajando. Bueno, toda esa información al líder, ¿sí? O a este nivel táctico le va a permitir tomar decisiones sobre cómo está yendo el departamento de compras y cómo le está yendo con el personal que tiene a cargo. Luego va a haber el analista de datos también puede trabajar para un nivel estratégico. Y tal vez, para donde más trabaja el analista de datos es justamente para esto, para el nivel estratégico, porque mayormente las empresas grandes te contratan para esto. ¿Para qué? Para que tomes toda la información, puedas analizar, procesarla, analizar, transformarla y analizarla para armar tableros de nivel estratégico. ¿Por qué? Porque son tableros que lo van a visualizar los gerentes, los dueños de compañía, los que están a cargo, accionistas, las personas que toman la decisión sobre todo lo que trabajan acá abajo, ¿sí? Sobre los operarios y sobre los líderes o jefes de equipo, ¿sí? Entonces los gerentes son los que terminan de tomar la decisión del rumbo de la empresa. Entonces, un analista de datos genera tableros de visualización de datos. ¿Para qué? Para tres niveles. El nivel operativo, para el nivel táctico y para el nivel estratégico. ¿Se entiende, chicos?
Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en función a cada uno de ellos, a cada tipo de nivel, vamos a ver lo que podemos realizar y qué tipo de análisis podemos generar, ¿sí? Así que bien, buenísimo. Sigamos. Tipos de análisis de datos. Yo hablo y me doy cuenta, van a ser las 8. Sí, vamos a hacer un pequeño break. A ver, sí. Vamos a aprovechar para hacerlo acá porque después de esto hay un pequeño ejercicio que lo vamos a hacer entre todos. Así que aprovechemos ahora y hagamos el break. A ver, voy a agarrar, por acá tengo la asistencia del día de hoy. A ver, mire, le voy a pasar la asistencia, ¿sí? Vamos a hacer la asistencia acá, ahí se pueden tomar. Y vamos a hacer un pequeño break y vamos a volver 10 minutos. A ver, volvemos. ¿Qué hora son? 19. Bueno, 20:10, junto a las 20. A las 20:10 volvemos. Aprovechen para calentar el agua para el mate, para hacerse un café, ¿sí? Que nos queda la segunda parte de la clase, donde vienen temas muy lindos y un pequeño ejercicio que lo vamos a hacer todos acá en clase. Volvemos 20:10, ¿sí? 10 minutos de break, se toman la asistencia y nos vemos enseguida, chicos. Recording stopped. Estamos. Bien, bien, bien. Voy a poner a grabar, a ver. Recording in progress. Bueno, vamos a continuar con la clase. Habíamos quedado acá. Tipo de análisis de datos. ¿Mm? Existe 4 tipos de análisis de datos, ahora vamos a ver cada uno, ¿sí? Y cada uno de estos tipos de análisis de datos que se pueden realizar, no necesariamente los hace todo el analista de datos. Por ejemplo, vamos a ver el primero. El primero se llama análisis descriptivo, ¿sí? Análisis descriptivo, ¿sí? Trata de contestar la pregunta, ¿qué pasó? ¿Sí? Trata de contestar la pregunta, ¿qué pasó? Describe patrones claves en los datos existentes y permite observar situaciones y comportamientos habituales, ¿sí? El análisis descriptivo y que responde a la pregunta ¿qué pasó? Generalmente la realiza el área de Business Intelligence, ¿sí? Inteligencia de negocio, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Lo hace generando reportes con todos los datos que tiene dentro de la base de datos y con lenguaje SQL, ¿sí? Genera reportes para poder contestar la pregunta ¿qué pasó? O sea, por ejemplo, en una empresa, ¿qué es lo que está pasando en la empresa? ¿Cómo hacemos para generar eso? Bueno, generamos reportes, procesamos información, todo con lenguaje SQL, generamos los reportes y tratamos de responder qué es lo que está pasando, qué pasa en tal parte de la empresa o con tal sector de la empresa, ¿sí? Entonces, el análisis descriptivo nos responde la pregunta ¿qué pasó? ¿Sí? Y como dice acá, describe patrones claves en los datos existentes y permite observar situaciones y comportamientos habituales, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bien. Luego sigue el análisis de diagnóstico. Análisis de diagnóstico. En el análisis de diagnóstico tratamos de responder la pregunta ¿por qué pasó? Responde la pregunta ¿por qué pasó? Se definen conclusiones basadas en los datos históricos identificados en el análisis descriptivo, ¿sí? En este tipo de análisis de diagnóstico generamos dashboard o tableros interactivos. Entonces,
¿Qué área realiza este tipo de análisis? El análisis de diagnóstico lo realiza el analista de datos, ¿sí? El analista de datos, con la información que le brinda el departamento de BI y que realiza el análisis descriptivo, puede realizar con esa misma información un análisis de diagnóstico y responder a la pregunta ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó eso en tal sector de la empresa? ¿Sí? Responde la pregunta ¿por qué pasó? ¿Cómo lo hace? Acá genera tableros interactivos de información, se analiza la información con esos tableros, que es lo que vamos a hacer en esta diplomatura, ¿sí? Y de esa manera uno va a poder generar un análisis y poder tomar decisiones sobre por qué ha pasado lo que pudimos recolectar de la información de la empresa, ¿sí? Con ese análisis descriptivo podemos generar un análisis de diagnóstico y nos responde la pregunta ¿por qué pasó? Bien, hasta ahí chicos, ¿se entiende? Bien, es importante que podamos entender estos distintos tipos de análisis que se hacen, ¿sí? El descriptivo y el de diagnóstico. Bien, sigamos. El otro tipo de análisis que se puede hacer es el predictivo. Y el predictivo responde a la pregunta ¿qué pasará? ¿Sí? Se identifican comportamientos futuros en base a información histórica. Este tipo de análisis, ¿sí? Generalmente lo puede hacer el analista de datos cuando tiene información a lo largo del tiempo, ¿sí? Información que vamos recolectando, recabando durante un cierto periodo de tiempo, 4, 5, 6, 7 años, 10 años. Entonces vamos generando comportamientos futuros y patrones que nos van a identificar, nos van a indicar y nos van a responder la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Dependiendo del comportamiento que vamos teniendo, nos vamos a dar cuenta de que para el año que viene vamos a tener el mismo comportamiento que tenemos o no, o por estas variables, o por este análisis que estamos realizando, esto va a cambiar. Bueno, ese análisis se llama el predictivo. Ese responde a la pregunta, ¿qué pasará? Y lo hacen los analistas de datos y no solo los analistas de datos, acá interviene otro departamento, también es el científico de datos. El data science, ¿sí? El científico de datos es el que mayormente responde a esta pregunta, ¿qué pasará? ¿Por qué? Porque el científico de datos lo que hace es trabajar con patrones, ¿sí? Con modelos predictivos, procesa en grandes volúmenes de información con lenguaje, trabaja mucho con lenguaje Python, ¿sí? Y trata de armar modelos que van a predecir el futuro, le van a poder decir a la empresa, mira, de acá a 3 años vas a tener una proyección de venta de tanto. Vas a tener, no sé, un declive, vas a tener, sí, es lo que los datos me están prediciendo que es lo que va a pasar en tu empresa, ¿sí? Como le digo, con mucha información histórica, el analista de datos lo podría determinar con el análisis, pero el que seguramente lo va a poder decir con mayor, sí, con mayor acierto va a ser el científico de datos con todos los modelos predictivos con los cuales trabaja, ¿sí? Y se trabaja mucho con modelos predictivos, se trabaja mucho con lenguaje Python, ¿sí? Pero eso es otra rama de los datos, de la ciencia de datos. Y el último análisis, el análisis prescriptivo, ¿sí? Me responde la pregunta, ¿qué debería hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Este análisis prescriptivo ya sí no lo puede hacer el análisis de datos, generalmente lo hace el científico de datos, ¿sí? Con todos estos modelos que genera, con todos estos modelos que arma, ¿sí? Y lo que hace es simular y optimizar, y se compara esa información resultante del análisis predictivo para implementar una acción. O sea, en función al análisis predictivo que hicimos anteriormente, me va a permitir contestar la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Y me da recomendaciones sobre lo que debería yo de hacer, ¿sí? Para que quede claro, les voy a dar un ejemplo de la vida real, ¿sí? Un ejemplo de la vida real para que se termine de entender estos 4 tipos de análisis, ¿sí? Supongamos
que yo soy dueño, ¿no? Que yo soy dueño de una cadena de venta de ropas. Venta de ropas, por ejemplo, a ver, venta de ropas de mujer, por ahí es lo que más, más se vende, ¿no? Una cadena de ropas de venta de mujer, ropa de mujer. Digo, bueno, tengo varias sucursales a lo largo del país, ¿sí? En el norte, en el centro, en el sur, en Capital Federal, en diferentes localidades. Y agarro y digo, bueno, quiero hacer un análisis y quiero saber en qué situación está mi empresa, ¿sí? ¿Cuál es el volumen de venta que tengo? ¿Cuál es la cantidad de- de ropa que se está vendiendo? ¿Sí? Los ingresos que estoy teniendo. ¿Mm? Para saber en la situación en la que me encuentro hoy en día con mi empresa, con mi cadena de ropa, de venta de ropa, yo debería hacer un análisis descriptivo, ¿sí? O sea que el área de Business Intelligence me debería hacer un análisis descriptivo, tomar todos los datos de todas las sucursales que tengo, generarme informes, ¿sí? Y me podría hacer un análisis detallado, ¿sí? Todo con lenguaje SQL, de qué es lo que está pasando en mi empresa, cómo me encuentro yo hoy en mi empresa, cuál es la sucursal que más vende, ¿sí? ¿Qué es lo que más vendo? No sé, zapatos, vestidos, carteras, no sé, dependiendo de lo que vendo, bueno, ¿qué producto es el que más vendo? Bueno, todo ese análisis, todo ese reporte, me lo podría hacer el análisis descriptivo. Después yo vengo y digo, bueno, perfecto, ya tengo un panorama de qué es lo que pasa con mi empresa, ahora quiero que me pregunten por qué yo vendí más vestidos en mi tienda de Capital Federal, vendí más que en mi tienda de Salta, ¿sí? O por qué vendí muchos más carteras en mi tienda de Capital Federal que en mi tienda que tengo en el sur en Bariloche, por decir un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ahí deberíamos hacer con esa información que nos brinda el área de Business Intelligence, con esos informes, yo debería hacer un análisis de diagnóstico. Y ahí interviene el analista de datos que toma esa información, está toda bien modelada, bien procesada, bien limpita, y genero tableros de análisis de datos, tableros de información. ¿Para qué? Para tratar de ver por qué yo vendí mayor cantidad de vestidos en el área, en mi local de Capital Federal. Bueno, cuando analizo esa información y proceso esa información y la analizo, que le hace el analista de datos, va a llegar a una conclusión, dice, mira, vos vendiste, no sé, en diciembre, ¿sí? Mayor cantidad de vestidos en el negocio de Capital Federal, ¿sí? Porque evidentemente la gente llegaban a la fiesta, la gente se iba de vacaciones, empezó a comprar mayor cantidad de, por decir un ejemplo, vestidos. Capaz que se acercaban a la fiesta, venían a la fiesta de fin de año de los trabajos, de las empresas, la gente, las mujeres tenían un montón de eventos para esas que siempre tienen para diciembre, y bueno, entonces la localidad que vos más vendiste fue en Capital Federal, a diferencia de Bariloche, que no había tanta gente, más la nativa solamente, no había tantos visitantes, porque estábamos en el mes de diciembre. Bueno, un ejemplo, un análisis que estoy dando como ejemplo nada más, pero eso cómo lo obtuve con el análisis de diagnóstico. Bien, después yo agarro y digo, bien, perfecto. Bueno, ¿cómo va a seguir? ¿Qué va a pasar en el mes de enero, febrero, ¿sí? Durante vacaciones? Hasta diciembre me dijiste que, bueno, listo, el local de Capital Federal es el que más vestidos vendió. ¿Ahora qué va a pasar en los meses siguientes? Bueno, haré un análisis predictivo. Como le decía, si tenemos mucha cantidad de información en el año, podemos predecir con el análisis de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar o qué tendencia vamos a tener en enero y febrero? Seguramente que ya los focos de venta no estén en Capital Federal, sino se van a ir a las tiendas que están en los lugares que son más turísticos. Por ejemplo, Bariloche, el sur, el norte, Jujuy, Salta, ¿sí? Misiones, Qatar, si tenemos puntos de ventas en todo el país, bueno, la venta se empezará a generar más en los lugares turísticos, ¿sí? Entonces me va a decir, mira, la venta, por el análisis que hicimos durante los años anteriores, se va a empezar a generar mayormente
en estos lugares, en Bariloche, en Jujuy, en Misiones, ¿sí? En Córdoba, en Mar del Plata, y ya Capital Federal, la tienda Capital Federal, ya va a vender poco y nada. Perfecto, eso me lo genera el análisis predictivo, ¿sí? Y luego yo digo, bueno, ahora quiero un análisis prescriptivo, quiero que me digan qué es lo que tengo que hacer. Bueno, justamente ahí, como le digo, entra más la ciencia de datos, entran más los modelos con los que trabajan los científicos de datos, y con toda esa información que ya tenemos, me va a contestar y va a decir qué es lo que debería hacer. Y seguramente me va a decir, mira, no hace falta que tengas 5 empleados en Capital Federal, deja que se tomen vacaciones en enero y febrero, ¿sí? A los empleados, y pone, en todo caso, incorpora gente en Jujuy, en Bariloche, en Córdoba, en Mar del Plata, en Misiones, porque ahí es donde va a tener más fluente de gente, va a tener más visitas y va a tener mucho más probabilidades de vender, ¿sí? Entonces, lleva toda la gente que tenés a esos lugares y darle vacaciones a los lugares donde la gente no va. Generalmente, históricamente, no está. Este es un ejemplo que yo le estoy dando solamente. Por supuesto que todo esto se va a deducir de la recolección de datos que tengamos, ¿sí? Y de los modelos con los cuales trabajemos, ¿sí? Pero bueno, ese sería el ejemplo de los 4 tipos de análisis que se generan. ¿Se entendió, chicos? ¿Quedó claro? Bien, excelente, excelente. Bien, entonces se quedó claro. Acá tengo para hacer un pequeño ejercicio, si lo hacemos entre todos, antes de seguir con esto. A ver, tengo un pequeño ejercicio acá. Para que veamos si se entendió lo que les acabo de contar, ¿sí? A ver, acá, bien, miren, para pensar, ¿sí? Para pensar. Dice, la ONG Familias Diversas, Asociación Civil de Chile, es una ONG, ha llevado a cabo una nueva iniciativa, la implementación de Salesforce. Salesforce, no sé si alguno lo conoce, ¿sí? Es una herramienta, es un software en realidad que te ayuda, ¿sí? A la gestión, a la- el, para, para el área de atención al público, para el tema de liquidación, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con la parte económica de la empresa, en este caso de la ONG, ¿sí? Es un sistema que se está instalando en la ONG, ¿para qué? Para ayudar justamente al trabajo diario, digamos, ¿sí? Eso es Salesforce, es una herramienta muy utilizada en las empresas, en la ONG, justamente para esto. Dice, a continuación se presentan algunos ejemplos de los tipos de análisis llevados a cabo, ¿sí? Yo acá les voy a dar algunos ejemplos, en realidad van a ser 4, y ustedes me van a decir ahí mediante el chat qué tipo de análisis es el que se ha realizado, ¿sí? Recuerden, tenemos análisis descriptivos, análisis de diagnóstico, predictivo, ¿sí? Y prescriptivo. Bien, vamos con el primer ejemplo. Ejemplo 1. En el sector de donantes recurrentes se agregó un modelo de comportamiento de donantes para identificar su ciclo de vida y momentos de baja, ¿sí? En el sector de donantes recurrentes, en un sector de la ONG, que se agregó un modelo de comportamiento de donantes para identificar su ciclo de vida y momentos de baja. ¿Ustedes qué tipo de análisis creen que están haciendo acá? Lo pueden responder en el chat en función a los ejemplos que le acabo de dar. Bien. Algunos dicen descriptivo, otros dicen predictivo. Pero muy bien. El correcto es el análisis predictivo, porque estamos intentando predecir
qué es lo que va a pasar con el ciclo de vida y los momentos de baja. Acá estamos generando un análisis predictivo, ¿sí? Estamos tratando de responder la pregunta, ¿sí? ¿Qué pasará? ¿Sí? Estamos tratando de predecir, ¿sí? Por eso agregaron el modelo de comportamiento de donantes, ¿sí? Bien, muy bien para lo que respondieron al análisis predictivo, excelente. Vamos con el segundo ejemplo. Con la información obtenida, se identifican potenciales donantes individuales que tienen un ciclo de vida más largo, tomando la decisión de invertir más recursos en la captación y fidelización con tales personas, ¿sí? ¿Qué análisis es el que estamos haciendo acá? Ya tenemos el resultado del predictivo, ¿sí? Ya ese modelo nos generó datos y hemos tomado la decisión de invertir más recursos en la captación y fidelización con tales personas. Excelente, ustedes son unos genios. Este es un análisis prescriptivo. Me responde la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Justamente ahí. ¿Qué va a hacer? Van a invertir más en recursos en la captación y fidelización con tales personas. Excelente, es un análisis prescriptivo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con el ejemplo 3. Este es más fácil. Implementación de dashboard con distintas variables para toma de decisiones a nivel de comisión directiva. ¿Sí? ¿Qué análisis es este? Este es más fácil. Muy bien. Análisis de diagnóstico. Si acá trabaja el analista de datos, arma el tablero, el dashboard, le decimos al tablero, ¿sí? El tablero de información, ¿sí? Y con las distintas variables para que tomen decisión a nivel de comisión directiva. Ahora le hago, está excelente, la pregunta está muy bien, es el análisis de diagnóstico, perfecto. Ahora yo le digo, esta es otra pregunta, este tablero, este dashboard, ¿sí? Que se está generando acá, dice para toma de decisiones a nivel de comisión directiva. ¿Qué tipo de nivel es el tablero? ¿A qué nivel apunta? ¿Se acuerdan cuando vimos la pirámide? Gerencial, estratégico, muy bien, porque dice a nivel de comisión directiva, o sea que los que están a la cabeza de la ONG son los que están tomando las decisiones con ese tablero. Excelente, muy bien, chicos, ustedes son unos genios. Perfecto, muy bien. Así me gusta, se ha entendido entonces. Bien, vamos con el último ejemplo. Personalización del PAC con datos relevantes para el desarrollo de la organización, como identificación de contactos y organizaciones LGBTIQA o creación de informes personalizados. ¿Qué tipo, sí, de análisis es este? Bien, este ya es el análisis descriptivo, muy bien, es el que hace el área de Business Intelligence, el área de BI, ¿sí? Generalmente consulta la base de datos, los datos, genera un informe con el lenguaje SQL, ¿sí? Genera todo ese informe, ¿sí? Y lo brinda a los de la ONG, ¿sí? A los responsables de la ONG. Entonces es un análisis descriptivo. Muy bien, que son unos genios, se entendió perfectamente lo que vimos hoy. Excelente, chicos, muy bien. Tipo de análisis de datos, identificar cada uno de los tipos de análisis de datos y comprender sus diferencias y utilidades es un punto fundamental para la elaboración del proyecto final. Ustedes ahora, cuando termine esta diplomatura y generen su proyecto final, todo esto que estamos viendo ahora lo va a ayudar a ustedes a poder entender lo que están realizando y el tipo de análisis que están generando, ¿sí? A partir de ello podrán decir con mayor seguridad qué tipo de análisis desean realizar a partir de la temática que les interese. ¿Sí? Excelente, chicos, muy, muy, muy bien. Sigamos, sigamos. Bien, entonces, excelente, totalmente entendido. Sigamos. Ciclo de vida de los datos, del origen a la toma de decisiones.
Esto es el ciclo de vida de los datos y el ciclo de vida que vamos a realizar en esta diplomatura y lo que realiza un analista de datos. El analista de datos comienza ¿con qué? Con la recolección de datos, ¿sí? En realidad comienza con la depuración, porque primero siempre depura, recolecta datos, realiza un mantenimiento de esos datos, una síntesis o un informe, los utiliza o los plasma en un tablero, en un dashboard, ¿sí? Y luego lo publica. Y esto es un ciclo de vida que es cíclico, siempre pasa lo mismo, siempre que vamos a trabajar con cualquier tipo de datos, con cualquier tipo de dataset, ¿sí? Cualquier origen de datos que vayamos, o fuente de datos que vayamos a trabajar, ¿sí? Vamos a hacer siempre el mismo ciclo de vida, ¿sí? Vamos a agarrar, y esto es lo que vamos a hacer también en la diplomatura, vamos a agarrar un dataset que a nosotros nos guste, que nos interese, la temática que nosotros queramos trabajar, ¿sí? Y vamos a hacer una depuración de esos datos, primero. Vamos a recolectar, vamos a ver si hace falta recolectar más cantidad de datos o con lo que tenemos está bien. Vamos a mantener, o sea, vamos a revisar la información, vamos a ver que sea de calidad, ¿sí? Que nos sirva para el análisis. Vamos a hacer un informe, una síntesis de todo, vamos a tratar de buscar indicadores, ¿sí? Generar informes. Vamos a generar un uso, o sea, vamos a empezar a explotar esa información, vamos a generar nuestro modelo, nuestro diagrama de relación, ¿sí? ¿Para qué? Para poder plasmarlo en un tablero. Y cuando ese tablero esté plasmado, esté el análisis realizado, lo vamos a publicar para que las personas a las que esté derivado, ¿sí? Puedan tomar decisiones sobre la información que nosotros hemos realizado, ¿sí? Y siempre, después de eso, vuelve el ciclo a dar vuelta y volvemos a qué? A depurar los datos si es que hay algo que nos faltó, hay algo que quieren volver a ver, algo que se quiere analizar, bueno, se volverá a depurar, se volverá a hacer la recolección, el mantenimiento, la síntesis, el uso y la publicación. Esto es algo cíclico que siempre se va a trabajar, siempre se va a realizar para poder obtener un buen análisis de datos, ¿sí? A esto le llamamos ciclo de vida de los datos. Bien, ¿cuáles son las tecnologías que intervienen en el análisis de datos? Estas son las herramientas que un analista de datos debe de conocer y son las que se van a utilizar. Y nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Primero y principal, la base de datos, porque nosotros vamos a recolectar la información o vamos a procesar la información dentro de un motor de base de datos, ¿sí? Nosotros acá, en esta diplomatura, vamos a utilizar vamos a trabajar con base de datos relacionales. Ya vamos a ver la clase que viene, que es una base de datos relacional, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con esto, con Microsoft SQL Server. Es un motor de base de datos para manipular, para trabajar, para procesar, para transformar información, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar esto. Pero en el mercado existen montones. Existe MySQL, que se acuerdan que es el motor de base de datos que los que hicieron la diplomatura en base de datos utilizamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que utilizamos MySQL? Bueno, pueden utilizar PostgreSQL, pueden utilizar SQLite, Amazon Aurora, o puede ser también, acá no está, pero puede ser Oracle, que es un motor de base de datos muy potente, ¿sí? Bueno, en definitiva, trabajamos con motores de base de datos. Todos estos motores de base de datos trabajan con un único lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que se trabaja? Es el lenguaje SQL. Es el lenguaje que también vamos a ver en esta diplomatura para utilizar es el motor de base de datos SQL Server, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a agarrar la información, los datasets que vayamos a buscar y queramos trabajar, y lo vamos a importar en una base de datos, ¿sí? En SQL Server, y luego lo vamos a consultar con lenguaje SQL. Pero el analista de datos no solo trabaja con bases de datos relacionales, sino también puede trabajar con bases de datos no relacionales, como pueden ser MongoDB, Cassandra, Hadoop, ¿sí? Son motores por ahí los más utilizados, ¿sí? Estos son datos no relacionales. Acá en los relacionales nosotros vamos a trabajar de forma estructurada, con datos en tablas y relacionadas, ¿sí? Con PK, con foreign key, con relaciones. Eso es lo que vamos a trabajar acá y lo que vamos a aprender.
pero no quita que el analista de datos no deba de conocer también las bases de datos que son no relacionales, que son bases de datos puros, o sea, son bases de datos, son datos en realidad que están en un solo, se llama, ya lo vamos a ver, la expresión se llama Data Warehouse, en donde está toda la información ahí plasmada y nosotros utilizamos lo que requiramos o queramos utilizar para nuestro análisis o deseamos utilizar para nuestro análisis, ¿sí? Si bien trabajamos con datos, base de datos relacionales, no quita que podamos, si hay información que nos está faltando y la tengamos en una base de datos no relacional, vayamos a buscar esa información para complementar la que tenemos acá, ¿sí? Como les digo, acá vamos a utilizar el SQL Server, ¿sí? Pero no quita que podamos llegar a incorporar información faltante que nos esté faltando de una base de datos no relacional. ¿Y cuál es el proceso, el famoso proceso que hacemos todos los analistas de datos? Es el famoso proceso ETL. ¿Qué significa ETL? Extract, Transform, Load, ¿sí? Extracción, transformación y carga de datos, ¿sí? Nosotros, acá en esta diplomatura y todo aquel que quiera trabajar como analista de datos, el proceso ETL es la columna vertebral del análisis de datos. Sin el proceso ETL no podemos hacer absolutamente nada. ¿Y qué es lo que significa el proceso ETL? Es poder extraer la información, poder transformar la información y volver a cargar la información a nuestra base de datos, ¿sí? Este es el famoso proceso, es el que vamos a hacer. Generalmente la extracción y la transformación la hacemos con lenguaje SQL o también cuando veamos Power BI vamos a ver que hay una herramienta muy potente que nos permite, que tiene Power BI, se llama Power Query, que nos va a permitir también hacer lo mismo, ¿sí? Lo vamos a ver en ambas situaciones, lo vamos a ver en base de datos con SQL Server y lo vamos a ver en Power BI con Power Query, ¿sí? Después ustedes dirán qué les resulta más fácil o qué les conviene hacer, ¿sí? A mí me gusta más trabajar con el SQL Server, ¿por qué? Porque yo ya dejo la información toda transformada, toda procesada, y después conecto a Power BI y armo solamente los tableros y analizo la información que quiero analizar y listo, no tengo que tocar nada. Pero muchas veces pasa que ya estando la información en Power BI, hay algo que tenga que transformar, hay algo que tenga que modificar o procesar, y bueno, ahí voy a utilizar la herramienta Power Query para realizarla, ¿sí? Pero eso ya después a criterio de cada uno, de cada analista, cómo le gusta trabajar. Y lo último es cargar, porque hay que cargar toda esa información a Power BI para poder hacer el análisis correspondiente, ¿sí? Herramientas que permiten hacer el ETL, hay muchas, ¿sí? Acá les nombro alguna, Pentaho, Amazon Glue, y la que nosotros vamos a utilizar acá en la diplomatura es esto, SIS, SQL Server Integration Services, que nos permite extraer la información, procesarla y cargarla, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar nosotros esta herramienta, no quita que no conozcan las otras herramientas que existen para hacer el proceso ETL, y acá también faltó agregar Power Query, que es la herramienta de Power BI, ¿sí? Que como en realidad eso ya debería estar procesado, ¿sí? Pero se puede utilizar también para hacer el proceso ETL. Sigamos. Y una vez que tenemos ya cargada la información en Power BI, ¿qué es lo que hacemos? La visualización de esos datos, el armado de ese tablero. Y ese armado de ese tablero, ¿con qué se trabaja? Con estas herramientas, ¿sí? Con Power BI, que es la que vamos a ver en esta diplomatura, pero también se puede hacer con Tableau. Tableau es la competencia de Power BI, esta es la Coca y Pepsi, es lo mismo, ¿sí? Tableau, MicroStrategy, QLite View, y acá también me olvidé de agregar una que se utiliza mucho porque es gratuita, que es Locker Studio, es de la suite de Google, si alguno conoce, alguno vio, la suite de Google tiene una herramienta que se llama Locker Studio, pongan ahí cuando entren a Google, pongan ahí Locker Studio y van a ver que cuando van a la herramienta de los puntitos, que está el Drive, está en todo el Meet, están todas las herramientas, van a ver que hay una que se llama Locker Studio. Bueno, Locker Studio también me permite realizar tableros, así como vamos acá a utilizar o hacer tableros en Power BI, Locker Studio permite hacer lo mismo, ¿sí? Es una herramienta gratuita. Tal vez no tenga la potencia que tiene Power BI, porque Power BI la verdad que es muy potente, ¿sí? Si uno conoce, si uno se pone a estudiar, se pone a analizar, se puede a ver todas las utilidades que tiene, es muy, muy potente, así como el Excel. Yo muchas veces por ahí miro Reels o miro videos que veo por ahí en LinkedIn que suben mucho, que cosas que hace Excel que yo nunca me hubiera imaginado que las hace.
¿sí? Extraer información y mostrar imágenes en una tabla, por ejemplo. Hay comandos simples que generan, bueno, si uno se pone a estudiar y analizar en detalle, Power BI es una herramienta así súper potente como Excel que te permite hacer cosas increíbles con 2 o 3 clics solamente. ¿Bien? No quita que estas otras herramientas también las pueden hacer, o Locker Studio también, pero Locker Studio tiene, como es gratuita, también tiene muchas cosas que no se pueden hacer. Pero Power BI la verdad que es fantástica, como le digo, así como Excel, si hay alguno que trabaje mucho con Excel, sepa hacer muchas cosas en Excel, más allá de las que uno habitualmente hace, bueno, en Power BI lo mismo. Yo les voy a enseñar muchas cosas, que vamos a ver en esta diplomatura, pero después que quiera seguir estudiando, capacitándose o mirándose, le voy a dar herramientas, le voy a dar alguna bibliografía para que puedan ver y visualizar, lo puedan estudiar, van a ver que Power BI hace cosas increíbles, ¿sí? Los que se especializan en Power BI pueden llegar a hacer cosas increíbles, hasta impensadas, ya eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver la segunda parte de esta diplomatura y empecemos a trabajar con Power BI. Bien. Pero estas son las herramientas con las cuales se trabaja en análisis de datos, ¿sí? Para que quede claro, estas son generalmente las herramientas para trabajar con base de datos y con lenguaje SQL. Estas son las herramientas que nos permiten hacer el proceso de ETL, que es lo que también vamos a hacer, nosotros vamos a utilizar esta. Y estas son las herramientas que nos van a permitir realizar la visualización. Nosotros vamos a trabajar con esta, con Power BI, ¿sí? Le hago una consulta. ¿Ustedes conocen? Ahí vamos por pasos. ¿Ustedes conocen alguna herramienta de estas? ¿Han trabajado con estas? Ahora te contesto, lo van a dar de contestar. Antes que nada, ¿ustedes trabajaron con base de datos? PostgreSQL, muy bien, excelente. Buenísimo, bueno. Para los que trabajaron, buenísimo, pero acá van a refrescar, van a poder trabajar tranquilamente con la herramienta. Y para los que no, la van a aprender a utilizar. Acá vamos a aprender a utilizar SQL Server. ¿Sí? Buenísimo. Y para hacer proceso de TL, ¿han trabajado con alguna de estas? Pentaho, Amazon Glue o Integration Services. Los que trabajan con SQL Server, ¿nunca trabajaron con Integration Services? ¿Con paquetes SIS? Bueno, de todas maneras, ya lo vamos a ver, lo vamos a trabajar. Bueno, acá vamos a trabajar con esta, con la que es SQL Server, ¿sí? Ya van a ver que es bastante sencillo trabajar con lo que vamos a hacer acá en análisis de datos, ¿no? Tiene muchas utilizaciones. Acá como vamos a hacer solamente TL, vamos a trabajar con esta herramienta que es bastante sencilla de utilizar. Bien, y por último, ¿trabajaron con alguna de estas herramientas de visualización? ¿O con Locker Studio que acá me faltó poner? ¿Con Locker alguno? Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Para los que trabajaron con Power BI, excelente. Sí, el CISA viene con el SQL Server Express, así es. Bien, buenísimo. Acá vamos a trabajar con Power BI para poder visualizar los datos. Bien, y contestando a la pregunta que creo que me había hecho Laura, que era ¿para qué sirve Python en análisis de datos? Bueno, en realidad Python, ya cuando veamos Power BI, vamos a ver que tiene un módulo para poder trabajar con Python. En realidad permite generar algunos pequeños códigos que ya están preestablecidos, ¿sí? Solo les voy a dar algunos que yo tengo, que conozco, que utilizo. Y es solo, vendría a ser como un pequeño módulo que tiene Power BI para generar ciertos indicadores, para poder hacer ciertos tipos de gráficos, como histogramas, por ejemplo, ¿sí? Son para hacer cosas muy puntuales. Se utiliza el lenguaje Python, pero como le digo, esas son librerías que están armadas, o sea, es solamente copiar y pegar el lenguaje de programación y más que nada indicarle algunos valores y Power BI lo entiende y lo genera y lo grafica rápidamente, ¿sí? Para eso no es que vamos a programar con Python en Power BI, no. Solo se van a utilizar algunas suites, como les digo, ¿sí? Algunas librerías y ya viene ya casi predefinido. Es solamente nosotros le vamos a dar solamente algunas características para que termine de diseñar, para que termine de armar el gráfico y nada más que eso.
Claro, ¿sí? No hace falta que aprendamos programación, ¿sí? Como les digo, son cosas muy puntuales que se pueden hacer y se utilizan en Power BI. Después seguramente le voy a dar lugares para que investiguen. Capaz que yo aplico algunas. Seguramente ustedes, si les gusta, van a poder empezar a buscar y van a ver que hay un montón, ¿sí? Dependiendo de lo que quieran hacer, hay un montón y ya está casi todo prearmado. Es solo ajustar algunos parámetros, agregarle en la suite que tiene Power BI con Python y listo, y lo hace solo. ¿Sí? No hace falta saber programar. Bien, buenísimo. Bueno, acá un poquito lo que estaba hablando Laura, ¿sí? Estas son las herramientas de lenguaje, como le decía, con Power BI se puede trabajar con Python, ¿sí? No hace falta saber programar, es solo una pequeña, tiene un pequeño módulo en donde podemos pegarle código que ya está preestablecido, que lo vamos a, ya lo vamos a buscar, dónde pueden extraer, de acuerdo a lo que quieran hacer, y es solamente pegarlo, ejecutarlo, y Power BI se encarga de mostrar y de hacerlo, ¿sí? Y lo mismo con lenguaje R o Julia, ¿sí? Estos son lenguajes que Power BI te permite trabajar, ¿sí? Como les digo, es un pequeño módulo en donde uno pega el código y Power BI lo entiende y lo grafica en este caso, ¿sí? Es solamente para eso. Pero no hace falta conocer en detalle el lenguaje de programación. Bien. ¿Saben lo que es el lenguaje R? ¿Conocen el lenguaje R? ¿O saben para qué se utiliza? ¿Para qué? A ver. Bien, ahí sabía que Romina trabajaba con lenguaje R. Generalmente es para trabajar con estadística, ¿sí? El lenguaje que trabaja con estadística permite realizar, ¿sí? Análisis estadístico. Excelente, Santiago. Bien. Mm. Acá Power BI tiene esa suite que te permite trabajar con ese código. Y como le digo, ya está casi, es solamente, ya está prearmado. No hace falta saber programar, solo o saber de dónde sacar el código que vamos a necesitar, pegarlo, formatearlo y ejecutarlo, nada más. Lo mismo con Python. Y lo mismo con Julia. Julia no se utiliza ya mucho, ya este es un lenguaje que se dejó de utilizar mucho. Se utilizaba en los inicios de la ciencia de datos, se utilizaba, pero como cuando se lanzó Python, Python es mucho más fácil, mucho más entendible, mucho más rápido de procesar, así que Julia casi ya dejó de existir, ¿sí? Entre Python y R se puede hacer absolutamente todo. Pero como les digo, no hace falta saber programar, ¿sí? Solo voy a solamente brindar algunos ejemplos, algunos ya líneas de código que extraemos, ¿sí? Y lo pegamos y lo utilizamos. Bien. Cuando nosotros buscamos datasets, ¿sí? Los datasets, cuando ya empecemos, usted ahora le voy a dar ahora ya cuando termine la clase le voy a dar una tarea para que hagan, ¿sí? En estos días, y que es empezar a buscar datasets con temáticas que a ustedes les interese, que ustedes quieran ver, que ustedes quieran trabajar, ¿sí? Y esos datasets, cuando ustedes empiecen a buscar, a mirar con todas las páginas que yo les voy a dar, van a ver que ese dataset puede estar en diferentes tipos de formatos, ¿sí? Puede estar en formato XLS, que es el formato de Excel, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un enlace, pueden hacer clic ahí y lo va a llevar a esto, perdón, ahí, ¿sí? A este ejemplo. Por ejemplo, esto es un dataset de estaciones de bicicleta. Allá en Capital Federal se pueden utilizar bicicletas gratuitas. Hay bicicletas de diferentes lugares donde uno puede ir. No recuerdo cómo se paga, creo que es con tarjeta, y puede sacar la bicicleta y puede pasear y dejarla en otro punto de donde puede dejar la bicicleta, ¿sí? Bueno, este es un dataset de los lugares donde hay bicicletas, ¿sí? Fíjense que está el lugar, el nombre de estación, la longitud, latitud, para poder ubicarla dentro de un mapa, el domicilio. Bueno, esta información está en XLS, o sea, ¿qué quiere decir? Que está en Excel, ¿sí? Por eso fíjense en que hay por cada columna, ¿sí? Hay un dato. En A está en la ID de estación, en B está el nombre de la estación, en C la longitud, en D la latitud, bueno. Toda la información está en columnas, o sea, lo pueden abrir tranquilamente con un Excel y se ve la información, porque esto es con extensión XLS. Ustedes van a encontrar datos con formato XLS
o pueden encontrar datos con formato CSV. CSV, por ejemplo acá, este es un ejemplo, si hacen clic ahí, el formato CSV se va a ver de esta manera, porque el formato CSV está separado por un delimitador. Si cada dato está separado por un delimitador. Acá en este caso, si se fijan un poquito, van a ver que los datos están separados por comas. ¿Sí? Los datos en CSV pueden estar separados generalmente están separados por coma, pueden estar por punto y coma, por algún guión, por algún espacio. ¿Sí? Mayormente los datos en CSV están separados por coma, así como están en este ejemplo. Acá está la estación, nombre de estación, latitud, longitud, todo, ¿en qué? Separado por coma. Esto es un dataset que de otro lugar, como vemos, es lo mismo que el otro, pero esto es del área de información, esto parece que es de Estados Unidos, ¿sí? Es lo mismo que hay en Buenos Aires, en Estados Unidos, ¿sí? Estos son ejemplos para que ustedes vean que esa información la van a poder buscar, van a encontrar en diferentes formatos. La información va a ser la misma, solo que va a estar expresada en diferentes formatos, que pueden ser XLS, CSV y hasta JSON. ¿Alguien sabe lo que es JSON? Es un tipo de extensión que se trabaja con JavaScript, ¿sí? Las páginas web trabajan con JSON bien. Todas las páginas web, cuando uno descarga información de páginas web, están en JSON, ¿sí? JSON es el lenguaje de JavaScript. Es lo mismo, es información que está expresada en ese tipo de extensión, nada más. Pero la información es exactamente la misma. Es lo mismo que sea XLS, CSV o JSON o un TXT común, que es un archivo TXT con información plana, es exactamente lo mismo. No importa en qué tipo de datos esté, de información, porque nosotros con SQL Server vamos a poder levantar esa información sin importar cómo esté la extensión que tenga, sin importar el tipo de datos en el que esté. ¿Sí? La información es la misma, solo que está expresada en diferentes tipos de datos, nada más, ¿sí? En diferentes tipos de extensión. Acá, algunos ejemplos de dashboard. Estos son los tableros que vamos a lograr, cuando terminemos la diplomatura, vamos a lograr hacer. Ustedes van a hacer algo así. Por supuesto, con la información que ustedes trabajen, estén trabajando, van a poder trabajar, van a poder armar tableros como este, van a poder armar tableros como estos, ¿sí? Con información, indicadores, gráficos, mapas. Bueno, ya van a ver que al terminar esta diplomatura, ustedes van a lograr hacer un proyecto final como lo que están viendo ahí en pantalla. Bien, antes de terminar la clase, voy a dejar tarea. Esta tarea que les voy a dar ahora no hace falta, no es obligatoria, no es parte de las tareas obligatorias, es solo una tarea que el que tiene ganas de empezar a trabajar, a hacerlo, bienvenido sea, porque van a empezar a familiarizarse con lo que vamos a hacer dentro del proyecto. Cada uno va a tener un proyecto distinto, ¿sí? Y este es un entrenamiento, es una manera de empezar a ver, a mirar, a trabajar con datos, ¿sí? No es obligatorio, como le digo, está bueno que lo hagan en los tiempos libres. Ahora viene también un fin de semana largo, así que yo diría que está bueno para que lo puedan empezar a trabajar. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sí? Como le digo, no es obligatorio todavía, ya después de la tercera clase va a ser obligatorio. Ahora es solo una actividad para que empiecen a entrar en tema. Van a tener que agarrar, yo les voy a dar ahora, les voy a dar, en realidad es en el aula virtual, como verán ver en el módulo 1, abajo dice páginas para elegir dataset, hay un PDF, ahora se lo voy a mostrar. Esto no se entrega, esto es una actividad nada más, para que ustedes hagan en este tiempo libre que van a tener. Tenemos un fin de semana extra largo por carnaval, bueno, aprovechen. ¿Qué es lo que van a hacer? Es para que ustedes vayan, ingresen a las páginas que yo les voy a dejar, ¿sí? en ese PDF, ahora les voy a mostrar, van a poder ir ahí y empezar a buscar dataset del tipo de lo que ustedes, hay dataset de todo tipo. Si les gustan los deportes, fútbol, básquet, Fórmula 1, si les gusta la economía, les gusta el COVID, la parte de salud, no sé,
Hay de todo tipo, Netflix, YouTube, video, Spotify, música más escuchada. Bueno, hay datasets de todo tipo. Vayan, entren, chusmeen, miren las páginas, vean los datasets, traten de mirar la información, qué tipo de información tienen, vayan viendo qué temática les gustaría trabajar a ustedes, ¿sí? Esa temática es la que después ustedes, porque ustedes van a tener que elegir un dataset, ¿sí? Entonces esto es para que vayan mirando, vayan viendo y vayan viendo qué temática, qué es lo que les gustaría analizar o qué es lo que les gustaría interpretar o ver, ¿sí? Empezar a trabajar. Para eso es la actividad. ¿Es para qué? Nada, empiecen a chusmear a ver con qué les gustaría trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, vieron que yo les había mostrado dos datasets, uno era de bicicletas públicas, bueno, ese un bicicleta, y uno agarra, pone temática y bueno, pone más o menos lo que le gustaría o lo que contiene el dataset, ¿sí? Sería algo así. Después, cuando sea la actividad para entregar, yo les voy a decir cómo hay que formatearla, qué es lo que me tienen que entregar, pero esto no, esto es solamente para empezar a entrar en tema, empiecen a buscar, aprender a buscar dataset y empiecen ustedes a empezar a escribir o interpretar lo que quiere decir ese dataset. ¿Qué es lo que tiene? Acá hay un ejemplo, en ese dataset de bicicletas públicas, acá dice, qué es lo que contenía los lugares donde están las bicicletas públicas del periodo 2020 en adelante, ¿sí? Y lo que quieren analizar, lo que les gustaría obtener de esa información. Bueno, esto es un ejemplo como para que ustedes empiecen a realizar. Como les digo, esto no se entrega, esto es solo para que ustedes practiquen, ¿sí? Y luego, como segunda actividad, como le digo, no es entregable, es para que empiecen a practicar, vean qué tipo de análisis de todos los que vimos, se acuerdan que vimos descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo, le gustaría hacer sobre ese dataset. ¿Sí? Por ejemplo, acá está el ejemplo que vimos, ¿se acuerdan recién? De la ONG, ¿se acuerdan? Y bueno, acá están los cuatro tipos de análisis y las características de cada uno. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo, lo tienen ahí, lo pueden descargar desde el aula virtual, está el ejemplo este, como para que lo tengan como referencia. Es para que empiecen ustedes a entrar en tema, para que empiecen a ver, porque el entregable va a ser algo similar, con otras características, pero algo similar. Pero es para que vayan, ya que ahora van a tener un fin de semana extra largo, para que empiecen a trabajar. ¿Sí? A ver, antes de seguir con esto, les voy a mostrar el archivo que yo les dejé ahí miren, el archivo que yo les dejé en el aula virtual, lo tienen ahí, se lo voy a compartir acá, para que lo vean. Acá está. Miren, es este, ¿sí? El archivo. Y acá las pautas para elegir un buen dataset, hay algunas pautas que tienen que tener en cuenta. Y si vienen acá abajo, acá, estas son todas páginas que tienen miles y miles de datasets de todo tipo de temáticas, ¿sí? Entran acá y buscan, miran, entran acá, buscan, miran, y ahí van más o menos, saquen dos o tres, cuatro, que se vayan separando, vayan viendo con qué les gustaría trabajar como proyecto para esta diplomatura. Ustedes elijan, cada uno tiene gustos, ¿sí? Elijan el que a ustedes les interese. Acá tienen un montón de páginas, acá debe haber más de 2 millones de datasets. Así que ingresen, busquen, vayan mirando y decidan, separen dos, tres, ¿sí? Y después, a medida que vamos avanzando con las clases, van a ir definiendo a ver con qué se van a quedar esos dos o tres que ya seleccionaron, ¿sí? Y cuando después de la clase 3, yo les voy a dar las pautas de la primera entrega, que sí es obligatoria, y ahí seguramente van a tener que decidir por uno solo. ¿Entendido? No, eso es para ustedes nada más. No hace falta que la manden. Eso es para que ustedes practiquen, ustedes empiecen a mirar. Y los que ya tienen temática, porque puede ser que son emprendedores, que tienen una empresa, que tienen aún o en su trabajo, perfecto, buenísimo, vayan comparando, vayan haciendo esta actividad con su dataset, con el que ya tienen ustedes decidido para trabajar. No hay ningún problema. Pero vayan tratando de generar esas actividades, de buscar el análisis de datos que quieren realizar, vayan realizando una hipótesis, qué quieren analizar, qué quieren ver, qué información tienen, ¿sí? Así que eso es para que lo vayan practicando. ¿Sí? Es de ayuda.
Son actividades para ustedes. Bien, chicos, estamos llegando al final de la clase. ¿Preguntas? Ya viene integrado, Santiago. También puedes trabajarla con la versión de Vero, pero no hay problema, ¿sí? Está en las dos, así que no hay drama. Bien. Muchas gracias por la atención, chicos. Espero que les haya gustado la clase, espero que hayan entendido el resumen de la clase de hoy, tipo de análisis de datos, ciclo de vida de los datos, principales tecnologías en el análisis de datos. Esta fue una clase teórica, pero con muchos ejemplos, ¿sí? Las otras clases son más prácticas. Conclusión, el poder de los datos, ¿sí? Quien domine los datos, dominará el futuro. El análisis de datos es una necesidad, no solo una tendencia. Integrarlo en las empresas y el estudio es clave para un mejor futuro. Siempre va a haber motivaciones finales, frases finales. Sin datos, solo eres otra persona con una opinión. ¿Sí? Esto para que lo piensen, para que se lo lleven. ¿Eh? Sin datos, solo eres otra persona con una opinión. ¿Sí? Espero que les haya gustado la clase, chicos. Espero que haya sido de su agrado. Espero que se haya entendido. Ya saben, cualquier consulta, cualquier pregunta, por el chat del aula, ahí en el módulo 1, esta es la clase número 1. Abajo está el foro de dudas y preguntas. Ahí preguntan, nosotros contestamos, o cualquier alumno contesta, el que quiera, ahí nos ayudamos todos, por eso es un foro, entre todos nos ayudamos, entre todos discutimos, entre todos llegamos a una opinión formada. ¿Sí? Así que recuerden, este jueves que viene no hay clase, así que los que ya tienen preparado el carnaval, bueno, feliz carnaval, pásenla lindo, ¿sí? Pero no se olviden de empezar a hacer esas actividades que les acabo de dejar, que están buenas para empezar a calentar motores en esta diplomatura, ¿sí? Y nos estamos viendo entonces el martes tampoco hay clase, ¿cierto? Porque es carnaval. La clase siguiente es el jueves 6 de marzo, ¿sí? Porque este jueves 27 no va a haber clase, el 4 es feriado de carnaval, entonces jueves 6 de marzo es la próxima clase, ¿sí? Va a ser la clase número 2, ¿sí? Y ahí que la pasen lindo, que disfruten del carnaval, que descansen los que tienen la suerte de descansar, ¿sí? Y, y no se olviden de ir haciendo las actividades. Gracias, chicos, por la atención. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo a todos. Chau, chau.